nuestros corazones. Así que vamos a arrodillarnos. Bendito Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos aquí con un solo propósito. Es tu día santo y queremos consagrar nuestra vida en tus manos. He aquí tu palabra, la vamos a estudiar. Te pedimos que nos des claridad de pensamientos, porque muchas veces nuestras mentes no alcanzan a comprender los grandes misterios del plan de redención. Pero ahora mismo pedimos que tú nos acompañes, mientras cada página de las Santas Escrituras sea abierta, que el Espíritu escriba esas palabras en nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos el perdón de nuestros pecados, pero también pedimos no solo justificación, sino también que seamos hechos justos por la gracia de Cristo. Te agradecemos por los méritos de Jesús. Son nuestra esperanza de salvación. Guárdanos en tus manos. Aquí hay visitas. Puedas tocar esos corazones, ablandarlos, para que sean receptivos al oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir este tema con ustedes. Es un tema muy importante que la iglesia debe saber, porque si ustedes saben, si comprendieron todo el temario de esta semana, si lograron captar el temario, se dieron cuenta que el pueblo de Dios va a afrontar pronto una gran crisis. Y entonces la iglesia tiene que ser preparada también para enfrentar esa crisis. Ya hablamos lo que sucede en el mundo, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, vimos las señales. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que está sucediendo en el movimiento adventista. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia a nivel mundial? Ya hablamos de los católicos, ahora vamos a hablar de nosotros. Porque se oye bonito hablar en contra de los católicos, de los evangélicos, pero tenemos que saber qué hay en nuestra iglesia a nivel mundial. La iglesia está enfrentando una crisis de gran magnitud. Una gran crisis. Yo le llamo crisis de identidad. Crisis de identidad. Y esa crisis está afectando a nuestro pueblo en el mundo. ¿En el escritorio? Acá está. Bien, les voy a platicar rápidamente de la crisis.
La crisis más grande que la iglesia está afrontando hoy en día, hermanos, no es tanto de la ordenación de mujeres. Eso está sucediendo en el mundo. Apenas en Sudamérica, la división sudamericana votó para la ordenación de mujeres. Aunque la iglesia a nivel mundial, la Asociación General, está en contra de la ordenación de mujeres. Y hay un voto que sustenta a la iglesia mundial. Pero hay divisiones que se están rebelando contra ese voto. Pero ese solamente es un asunto, podemos llamarle un asunto periférico. Tiene una raíz. Ese problema tiene una raíz. La apostasía se ha hecho tan grande y tal vez muchos de nosotros, bien sea que hemos logrado descubrir o tal vez no lo hemos logrado descubrir cuál es el problema en sí. Es cuando una persona tiene un cáncer. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Hay que investigar dónde está la enfermedad para darle el remedio, ¿qué cosa? Adecuado. Por más que le estén llenando de medicina, de tratamiento, pero si no saben cuál es la raíz del problema, no van a poder atacar el problema. Y en este momento vamos a analizar entonces el problema más grande que la iglesia está enfrentando, hermanos, es respecto al asunto de la salvación. El asunto problemático hoy en día es el asunto de la salvación. Y quiero leerles rápidamente un pasaje en Hechos capítulo 16. Escuchen rapidito este pasaje. Hechos 16, versículo 31. Dice así. Versículo 30. Y sacándolos fuera, le dice: Señores, ¿qué debo hacer para ser qué cosa? Salvo. La pregunta más importante de la Biblia es esa. ¿Qué debo hacer para ser qué cosa? Salvo. Esa es la pregunta más importante de la Biblia. Y esa pregunta no solo la hizo el carcelero de Filipos, la hacen todos los seres humanos que viven en este mundo. ¿Qué debo hacer para hacer qué cosa? Salvo. Esa pregunta yo me la hice muchas veces. Cuando inicié a predicar, le pregunté al Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque sentía que había luchado, había batallado, quería comprar mi salvación, quería yo tener mis propios méritos para mi salvación. Pero cuando llegué a encontrar en la Biblia y en el Espíritu decía cómo podemos salvarnos, llegó a mí como un balde de agua fría. Llegó como agua fresca en medio del secadal. Como dice el libro de Salmos, como el ciervo brama, ¿dónde? Por el desierto. ¿Y qué cosa brama el ciervo? ¿Qué cosa está pidiendo? Agua. Hay una cita en el libro Eventos de los Últimos Días. Está en el capítulo El fuerte clamor. Escuchen la declaración del Espíritu de profecía. Dice así. Dice: varios me han preguntado si el mensaje de la justificación es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: ¿es el mensaje del tercer ángel?
en verdad. ¿Qué cosa es el mensaje de la justificación por la fe? El mensaje del tercer ángel. Y ella continúa diciendo: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, los predicadores de Minneapolis, en 1888. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en Cristo, en el garante, e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Amén. Y escuchen la siguiente declaración: muchos habían perdido de vista a Jesús. Hoy en día se nos habla: Cristo te salva, Cristo te perdona, acepta ese Cristo. Pero mucha gente no conoce el verdadero Cristo del que habla la Biblia. Y el apóstol Pablo en Gálatas: si hay dos libros en la Biblia que hablan de la salvación, y de hecho las 14 cartas están llenas de esto, pero dos principales. Uno es el libro de Romanos. El libro de Romanos, Pablo lo escribió para defender el verdadero evangelio. Y el libro de Gálatas lo escribió Pablo para atacar el falso evangelio. ¿Escucharon lo que dije? El libro de Romanos, Pablo abordó el verdadero evangelio. Y el libro de Gálatas, Pablo lo escribió para atacar ¿qué cosa? El falso evangelio. Y miren que dice Gálatas 1. Dice el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Notad el siguiente verso, el 8. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare ¿qué cosa? Otro evangelio del que os habéis anunciado, sea ¿qué cosa? Sea maldito, sea anatema. Pablo está diciendo que los de Galacia, los cristianos, la iglesia de Galacia había estado aceptando ¿qué cosa? Otro evangelio. Y realmente, hermanos y hermanas, en el mundo solo hay dos evangelios, en el mundo cristiano. Solo hay dos, no hay más. El verdadero evangelio y el falso evangelio. El verdadero evangelio, hermanos, no lo digo con orgullo, es el que tenemos los adventistas del séptimo día. Amén. El falso evangelio también lo tienen muchos adventistas, pero también están incluidas las iglesias evangélicas, y entre ellas la más grande, la Iglesia Católica Romana. Así que solo hay dos evangelios: o estás en el verdadero o estás ¿dónde? En el falso. No puede haber neutro. Algunos han querido quedar neutro, pero no hay neutralidad. Así que Pablo está diciendo que hay un falso ¿qué? Evangelio. Pero ahora busquemos la raíz del problema. Eso es lo que estamos buscando en el adventismo. ¿Dónde está la raíz del problema? En el año 1888,
la iglesia adventista celebró el Congreso de Minneapolis. Ustedes saben que la iglesia en aquel tiempo no era grande. Era una iglesia muy pequeña. Imagínense ustedes, no fueron muchos delegados, pero estuvieron los principales delegados en ese Congreso General. Y en ese Congreso, algunos pastores presentaron su mensaje. Se habían nombrado para que presentaran su mensaje. Los dos principales, quienes apoyó a Elena G. de White, fueron el pastor Alonzo Jones y Elliot Wagoner. Fueron los dos. Y cuando ellos presentan su mensaje, los líderes de la conferencia general, entre ellos George Butler, se oponen a ese mensaje. Claro que Butler no llegó ese día al Congreso, pero mandó un mensaje diciéndole a los oponentes, y entre ellos Urias Smith, el que escribió el libro de Daniel y Apocalipsis. Le dijo Butler: manténgase en los hitos antiguos, porque antes la iglesia o los líderes sostenían debates con los evangélicos, debates acalorados de la ley y el sábado, y la historia dice que no había un evangélico que podía ganar a los adventistas. Cualquier evangélico que tenía un debate con los adventistas no pasaba. Los dejaban sin palabras. Conocían tanto los pioneros de la ley y el sábado. Pero Elena G. de White dice: habían perdido de vista ¿a quién? A Cristo, hermano. Yo lo he experimentado. Lo he experimentado en toda mi larga trayectoria. Ya me ha tocado hablar con evangélicos, con testigos de Jehová, con católicos. ¿Saben lo que hacen muchos adventistas? Lo primero que hacen es con el machete y con los textos de la ley, de la ley, de la ley. Claro que el evangélico no va a poder, pero si no le damos a entender el verdadero evangelio, ¿dónde está cimentado el problema de que ellos no entienden la ley? Nunca lo vas a convencer. Cuando ellos llegaron a Minneapolis, los líderes estaban muy contentos porque sabían que iban a ganar a Wagoner. ¿Qué presentaron estos pastores en Minneapolis? Fueron al punto. Presentaron que la ley en Gálatas, y veamos un pasaje de Gálatas y les voy a decir cómo lo presentaban estos pastores Wagoner y Jones. Estamos en Gálatas y vean lo que dice. Versículo capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Los evangélicos le decían a los adventistas: ustedes quieren salvarse por la ley y las obras de la ley son maldición. Imagínense. Por eso los hermanos adventistas se oponían y sacaban eso de contexto y presentaban que era la ley ceremonial y no la moral. Y cuando Wagoner y Jones presentan que es la ley moral, inmediatamente se opusieron y hasta mandaron a decir a Elena G. de White: Elena G. de White no tiene que ser profeta porque se apoya a estos pastores Wagoner y Jones que están presentando un mensaje totalmente nuevo. Claro. Cuando termina el Congreso, Elena White quedó muy dolorida en su corazón y empezó a mandar cartas y a decir: hermanos y hermanas,
queridos pastores, cuánto me dolió mi corazón que ustedes se opusieran al mensaje, no de ellos, de los hombres que predicaron. Ellos son finitos. El mensaje venía ¿de dónde? Del cielo. Y ustedes se opusieron al mensaje de la justificación por la fe. Los dijo claramente. Hay un libro que yo leí que está muy preciosísimo. Se llama el libro 1888 reexaminado. Ya vienen todas las citas que le estoy diciendo en este momento. El mensaje del cuarto ángel estaba descendiendo, hermanos, en Minneapolis. ¿Pero qué hicieron los líderes? Se opusieron a los pastores Wagner y Jones. Más adelante, en 1901, Elena G. de White tuvo que escribir: ustedes rechazaron el mensaje y por su incredulidad tenemos que permanecer en estos años, en este mundo, muchos años más. ¿Alguien tiene una calculadora que me sume cuántos años hay de 1888 hasta el 2021? ¿Cuántos años hay? Cuéntelo. ¿Cuánto? Alrededor de 131 años. ¿Cuántos años llevamos en este mundo? ¿Cuántos años llevamos? 131 años. ¿Cuánto? 133 años llevamos en este mundo. Cuando yo nací en la iglesia adventista, no vengo del catolicismo, no vengo de una iglesia dominical, no sé la experiencia de pasar de una iglesia dominical a una adventista, porque yo crecí en la cuna de la iglesia adventista. Fui al departamento de niños, de primarios, de jóvenes, desempeñé todos los cargos de jóvenes encargado y últimamente me iban a nombrar de anciano, pero ya no pudieron. ¿Por qué le estoy contando esto? Cuando yo tenía como 15 años, yo me bauticé a los 13 años me bauticé. Cuando yo me bauticé y fui a la iglesia, vi que los hermanos y los pastores predicaban: hermanos, Cristo viene pronto. Hermanos, Cristo viene pronto. Prepárense, hagamos campaña, salgamos a predicar, noche de vigilia, retiro espiritual, congreso de jóvenes, vayan al congreso de laicos, que Cristo viene pronto. Llegué a los 20 años y Cristo no viene todavía. Y seguía escuchando: Cristo viene pronto, prepárense, hay campaña, vayan a Tapachula, campaña de bullón, campaña de cosecha, más de 3,000 almas, Cristo viene pronto. Llegué a los 30 años y Cristo no viene. En el año 2009, para ser exactos, 2009, conocí el mensaje de los 3 ángeles. Dije conocí, porque antes de eso, reconozco quién era yo. Comía carne. Cuando iba a la universidad me echaba mis tortas. Me encantaba la música liberal de la iglesia. Esos cantantes que casi quieren bailar. Me encantaba esa música. Pero en el 2009, para ser exactos, encontré el mensaje de los 3 ángeles. Y
comencé a practicarla y a obedecerla sinceramente. Yo entregué mi corazón a Dios y le dije: Señor, yo te voy a servir y voy a predicar tu evangelio. Este mensaje lo voy a predicar, cueste lo que cueste. 2009, hermanos y hermanas, empecé a escuchar los mensajes. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Llegó el 2015 y Cristo no viene. Y yo mismo empecé a predicar. Si ustedes me contaran dónde he predicado, no es para ensalzarme, ni diciendo que estuvo mal. Si no he entrado a Estados Unidos a predicar por falta de papeles, pero lo que es Guatemala y México, lo he recorrido bastante. Y gritaba: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ya llegó la pandemia. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Han pasado 11 años y Cristo no viene. Tuve que ir a la Biblia y el Espíritu decía: ¿por qué Cristo no viene? ¿Dónde está? Recuerdo cuando era niño, si miraba yo al cielo, hay que mirar allá en esa nube, ¿no será que allá vendrá Cristo? Cuando era año nuevo, 12 de la noche, me acuerdo que salíamos de la casa y hay que ver dónde está, a lo mejor ya aparece la nube blanca y venga Cristo, hay que estar listos. Han pasado varios años y Cristo no viene. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Les voy a contar una historia rápida. De los años 1955 a 1957, porque después del Congreso de Minneapolis, la iglesia siguió su curso. Después de Minneapolis, escuchen bien, la iglesia en 1844 iba así. ¿Dónde iba? Hacia arriba. Llegó 1888. ¿Cómo viene la iglesia? Abajo. Y ya estamos hasta abajo. Cuando Waggoner y Jones, uno de ellos es Jones, cuando él estaba escuchando a Elena G. de White predicar, a él se le reveló la cruz de Cristo. Y a partir de ese momento él empezó a escribir y a escribir sobre la justicia de Cristo. Pero todos los libros de Waggoner y Jones, hermanos, no se consiguen fácilmente hoy. Vayan a una agencia de publicaciones y busquen un libro de Waggoner y Jones, no lo hay. Al contrario, van a encontrar libros de 1888 a la apostasía, hablando de Waggoner y Jones. Y van a encontrar otro libro que dice: de médico de buena nueva a agente de división. Lo presentan a los pastores como malos. Claro que tuvieron sus errores. Pero la iglesia empieza a viajar. Pero de los años 1955 al 57 la cosa se pone grave. Un pastor llamado Donald Grey Barkhouse, no sé si habrán escuchado de él,
pastor de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia. ¿Ustedes alguna vez platicaron con un presbiteriano? Si están preparados para defender la justificación por la fe con ellos, hablen, y si no, les van a dejar callados. Donald Grey Barnhouse presentaba su programa en la radio. Su radio se llamaba La Voz de la Eternidad. Y un pastor adventista llamado Taylor Unruh escuchó a Donald Barnhouse. Y entonces, cuando él escucha, Barnhouse predicaba sobre el libro de Romanos, la justificación por la fe. Y Unruh, entonces, escuchando, le interesa y le manda una carta a Barnhouse y le dice: Pastor Barnhouse, me agrada su programa que presenta en la radio. Me agrada. Cuando Barnhouse recibe la carta y dice: un pastor adventista felicitándome, si los adventistas creen en la salvación por las obras. No era así. Nunca hemos querido en la salvación por las obras. Siempre ha sido por la fe. Se volvió amigable la conversación. Unruh le manda: escoge un libro. ¿Y saben cuál es el libro que escoge para darlo? Unruh dice: pues ya que él está predicando justificación por la fe, le voy a mandar El Camino a Cristo. Le mandó este libro. Y Barnhouse comienza a leer el libro. Le devuelve el libro a Unruh y le manda un escrito atrás, acá en la portada: Pastor Unruh, su libro es satánico. Su libro es del diablo. Se sorprendió Unruh y dijo: ya, mejor cortó la conversación. Y todavía señaló Barnhouse, que este libro estaba lleno de justificación por las obras. ¡Qué raro! ¿Sí o no? ¡Qué raro! Porque esto no habla de salvación por obra. ¿O sí? ¿Cuántos lo han leído esto? Si leen esto de tapa a tapa, nunca enseña salvación por obras. ¿Quién sabe? Ahorita les voy a decir por qué él llegó a tachar de satánico y de salvación por obras. Para ese tiempo, otro pastor llamado Walter Martin estaba realizando un doctorado en la universidad, en el Colegio Misionero de Nueva York. Y Walter Martin estaba a punto de doctorarse. Y en el doctorado le pedían una tesis. Ustedes saben que para doctorarse tiene que elaborar una tesis. Bien defendida la tesis. Si no, no puede pasar el grado. No le dan el título de doctor. Y Walter Martin presentó su tesis sobre sectas. Y él iba a analizar en el mundo cristiano qué iglesias eran sectas. ¿Qué iglesias eran sectas? Ya había encontrado uno: los Testigos de Jehová. Ya había encontrado el primero. ¿Quiénes son? Testigos de Jehová. Y empezó a investigar y encontró a otro: los mormones. Y empezó a investigar y encontró a otra iglesia: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Secta. Y Walter Martin dijo: ¿cómo le hago para hablar con los adventistas? ¿Cómo le voy a hacer? Le platica a Barnhouse. Y Barnhouse: ¿quieres hablar con los adventistas? Pues yo tengo plática con un pastor adventista, el pastor Unruh. Y se vuelve a entablar la comunicación entre Unruh y Donald Grey Barnhouse. Y Barnhouse le dice a Unruh: Pastor Unruh, me gustaría, nosotros queremos tener una plática con los adventistas. Vamos a hablar de doctrina. Y el pastor Unruh le gustó porque se imaginaba que esta plática va a ser
iba a ser de ayuda para la iglesia. Se iban a dar a conocer los evangélicos y los adventistas. El pastor Andrew le habla al presidente de la Asociación General, el pastor Rubén Figur. Y Rubén Figur le contesta y le dice: está bien, vamos a llevar a cabo la reunión, pero para ello hay que invitar a los mejores teólogos de la iglesia adventista. ¿Quiénes eran los mejores teólogos de la iglesia en aquel entonces? Escogieron a Walter Reed, escogieron a Roy Alan Anderson. Roy Alan Anderson era un predicador muy favorito en la iglesia, tipo Alejandro Bullón. Sus mensajes llegaban al corazón, entre comillas. E invitaron a otro que se llamó Leroy Edwin Fromm. 3 hombres, los más destacados. Walter Reed y Roy Allen eran secretarios de la Asociación General, uno secretario ministerial y el otro secretario de campo. Y Leroy Fromm también era parte de la Asociación General. Y luego Rubén Figur. Martin aceptó. Le pregunta a Barhouse: ¿aceptaron los adventistas? Sí, con todo gusto. Bien. Entonces vamos a invitar ahora a otro pastor, a un maestro que se llamó George Cannon. George Cannon era otro evangélico. Él era especialista en el idioma griego. ¿Ustedes saben quién es un especialista en el idioma griego? Hermanos, un especialista en el idioma griego es especialista en el Nuevo Testamento. Conoce de Biblia. Y no le vas a poder decir, por ejemplo, un ejemplo. Tú vas a leer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un pasaje, Hebreos 9:12. ¿Qué dice? Pero cuando habla la palabra santuario en Hebreos, para ser más específico, en el griego lo vas a encontrar como ta'agia o ta'agión. Esas 2 palabras. O sea, alguien que conoce griego te va a escarbar la Biblia hasta el fondo. Llegó el acuerdo, la plática de los evangélicos con los adventistas. ¿Dónde creen que se llevó la plática? En la casa del doctor Barhouse. Ahí fueron los adventistas. Pero la iglesia, los líderes, no informaron nada a la iglesia adventista en general de esa plática. Lo hicieron en secreto, escondido. Sí, porque ustedes saben, los adventistas, ¿no? Muchos son prejuiciosos. Inmediatamente iban a gritar. No, mejor escondido lo llevaron a cabo. Claro que no estuvo tan bien entonces llevar a cabo en secreto. Tenían que informar a la iglesia, pero no lo hicieron. Cuando llegan los líderes adventistas y llegan los evangélicos, Walter Martin empieza diciendo a los adventistas: yo quiero evaluar con ustedes y quiero llegar a un estudio, realmente conocer si ustedes son evangélicos, son sectas. Quiero saber si ustedes son del redil de Cristo o están fuera del redil. Interesante. Y entonces Walter Martin dijo: me van a traer todos sus libros, o si gustan, yo voy a la biblioteca de ustedes y voy a ir a leer todos los libros de ustedes. Para que se den la idea que era Walter Martin. Como dicen aquí, era coco. Leer todos los libros adventistas. Pero dijo Walter Martin: yo les voy a escribir preguntas de sus doctrinas. Les voy a escribir preguntas y ustedes me los van a tener que responder, porque quiero saber de ustedes.
Bien, los adventistas accedieron, dejaron entrar a Walter Martin a la biblioteca adventista. Y Walter Martin empieza a leer y estudiar. Claro, llevaron ¿cuántos años? 2 años, 55, 50 y 57, 3 años de investigación y de diálogo. Mientras tanto, los adventistas a quebrarse la cabeza con las preguntas. Les voy a mostrar las preguntas que les hicieron, porque aquí están. Aquí están las preguntas. Vamos con la primera pregunta, escuchen. Fueron 48 preguntas. Una. Voy a hablar una principalmente. 51. Vamos a ver una pregunta que le hicieron a los adventistas. Acá está. La pregunta dice: ¿qué entienden los adventistas del empleo hecho por Cristo el título del Hijo del Hombre? ¿Cuál consideran ustedes que fue el propósito básico de la encarnación? La encarnación de Jesucristo. Y les voy a leer otra pregunta. A ver si está por aquí. Acá está. Escuchen esta pregunta. Los adventistas del séptimo día han sido acusados con frecuencia de enseñar que la expiación no se completó en la cruz. ¿Es cierta la acusación? Interesante pregunta. Escuchen. Los adventistas han sido acusados con frecuencia de enseñar que la expiación no se completó en la cruz. ¿Es cierta la acusación? Porque los adventistas enseñamos que la expiación no se completó en la cruz, sino que se completa en el santuario celestial. Y esa es la que les causaba a los evangélicos. Les causaba aberración. No podían creer en eso. Y con la naturaleza humana de Cristo, ¿cuál era el problema? Pues ellos creían que la naturaleza humana de Cristo era no caída, o sea, de Adán antes de la caída, prelapsaria. Y los adventistas creían que era naturaleza caída, pecaminosa, postlapsaria. Cuando se lleva a cabo la reunión, 48 preguntas, ya se imaginarán a Walter Reed, Leroy Fromm y Anderson escribiendo. Para el año 1950, finales de diciembre de 1955, Martin llegó con los adventistas. Volvieron a reunirse y dijo Martin: ya leí todos sus libros, no me gusta, encontré muchas herejías en sus libros. Ustedes, hay algunos libros que enseñan que Cristo vino con la naturaleza de Adán después de la caída, y ese es un grave error, dijo Martin. Y usted encontré en sus libros mayoritariamente que la expiación se realiza en el santuario celestial. Así que ustedes creen en un juicio investigador, y eso es problemático, dijo Martin. ¿Saben qué respondieron los adventistas? ¿Saben qué respondieron? Le dijeron a Martin:
Claro que sí, como en toda iglesia, de repente hay gente media loca que escribe cosas que... Hay gente, esa gente que escribió de la expiación en el cielo y la naturaleza caída, pues sí, son lunáticos, son locos. Y entre ellas Elena G. de White. Pero ya estamos llevando a cabo un consenso. ¿Qué es un consenso? Una reevaluación donde todos estén, ¿qué cosa? De acuerdo. Ya estamos llevando a cabo un consenso. Ah, bueno, dijo Martín, está bien, yo espero que eso sea verdad. Mientras los adventistas seguían escribiendo. Para finales del año 1956 se reunieron nuevamente y le dijeron a los evangélicos: aquí están las respuestas, ya están listas. Y Martín revisó. Vamos a revisar la respuesta, y empieza a revisar. Claro, le dieron tiempo. Si ustedes leen aquí la sección de la expiación y la encarnación de Cristo, si ustedes leen esa sección, la posición que presentaron ahí es totalmente evangélica. Los convencieron a mis hermanos adventistas. Si leen la sección de la expiación, dice: la expiación se completó en la cruz del Calvario. Y todavía hay citas de Elena G. de White que pusieron aquí, que parece que quieren decir así. Y la naturaleza no caída, dijeron: Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, porque si hubiera venido con la caída, Él hubiese sido un pecador. ¡Ah, tremendo! Y citaron, colocaron citas de Elena G. de White también. Y citaron la Biblia también. Cuando Martín lee las respuestas, se queda satisfecho. Y entonces les dicen ahora ellos, Donald Barkhouse y Martín y Cannon, porque Cannon también revisó el manuscrito. Y entonces ellos le dicen a los adventistas: hermanos, les dan un abrazo. Hermanos, nosotros creíamos que ustedes estaban perdidos. Ahora, gloria a Dios, ustedes son nuestros hermanos. La iglesia adventista son nuestros hermanos y están parte del redil de Cristo Jesús. Los adventistas contentos también. Martín, en ese mismo mes, escribió la revista Eternity, la revista mensual. ¿Y qué escribe Martín en la revista? La revista lo compraban públicamente, otras iglesias, incluso adventistas compraban también. Martín escribe la revista y lo titula Diálogo entre los adventistas, la verdad acerca de los adventistas del séptimo día, en la revista. Y él en esa revista dice: hemos tenido plática con los... Y comienza a relatar la historia. Plática con los adventistas sobre si ellos eran secta o no eran, pero lo hemos conocido que no son sectas. E invitaban en la revista: hermanos, ustedes que van a recibir, que van a comprar esta revista, les aconsejamos que amen a los adventistas, porque ellos ya no son sectas, son evangélicos. Y todavía puso ahí las doctrinas cambiadas, porque ellos han reconocido que Cristo vino sin mancha de pecado y que la expiación se hizo y se completó en la cruz del Calvario. Estamos felices por haber llevado a cabo este diálogo. Apareció la revista. La revista la empezaron a comprar.
Y un pastor en la iglesia, y ahora voy a hablar de este, llamado Milton Andreasen. ¿Alguna vez oyeron hablar de Andreasen? Muchos adventistas no conocen quién fue Andreasen. Es más, miren, si ustedes le preguntan a un adventista, ¿quién fue Andreasen? Te va a decir, oh, ese fue un disidente, no sé quién más. Hablan mal de él. Pero cuando Andreasen compra el libro, ¿saben quién era Andreasen? Les voy a contar la historia de Andreasen rapidito. Andreasen era un hombre que había migrado de Dinamarca a Estados Unidos. Llegó a ser adventista y empezó a estudiar, le encantó la escuela adventista, empezó a estudiar en la escuela adventista y se llegó a graduar. Y llegó a graduarse, pero adquirió un nivel, un estudio de teología sistemática. ¿Ustedes saben quién es un teólogo sistemático? Un teólogo sistemático es un especialista en doctrinas bíblicas. Andreasen, de 1930 a 1940, en la década de los 30, Andreasen llegó a ser el mejor profesor de Biblia, el que mejor defendía las doctrinas de la iglesia adventista. No había otro como él. Cuando se llevó a cabo las reuniones, él tenía ya 80 años. Y Andreasen compró el libro, la revista, perdón. Y llegando a su casa, Andreasen empezó a leer. Le llamó la atención porque decía, la verdad acerca de los adventistas. Uy, está interesante. ¿Cómo? ¿Qué van a decir los evangélicos, los adventistas? Vamos a leer. Y empezó a leer. Cuando Andreasen termina de leer la revista, quedó en shock. Quedó pensando y dijo, ¿será cierto esto? Porque los adventistas siempre hablan mal de nosotros y hayan inventado, bien puede ser. Los adventistas ahora dice que ya cambiaron 2 doctrinas. ¿Será cierto? Voy a investigar y le voy a hablar al presidente, a Rubén Figur. Y le manda una carta a Rubén Figur y le dice, presidente de la asociación presente, me dirijo a usted haciéndole la siguiente aclaración. Compré una revista y dice que ustedes han estado platicando con los evangélicos y que se han cambiado de doctrina. Presidente, respóndame, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué creen que respondió Figur? Sí es cierto. Lo hemos llevado a cabo y ya estamos finalizando. Incluso, dijo Figur, las preguntas que hemos respondido ya las vamos a publicar en un libro. Cuando Andreasen se enteró, Andreasen dijo, ¿y ahora? Le escribió otra carta. Pastores, presidente, si ustedes dialogaron con los evangélicos y se han cambiado 2 doctrinas, ustedes están jugando con fuego. Y por favor, solicito una plática con ustedes donde van a estar todos ustedes que fueron a dialogar con los evangélicos, y yo voy a presentar un estudio y ustedes van a presentar también, pero que se grabe. Ya había cámaras en aquel entonces, aunque era blanco y negro, pero él pidió que se grabara. No quiero nada en privado, dijo él, porque los hermanos de la iglesia tienen que saber lo que está pasando. ¿Qué creen que responde Figur? No. ¿Vamos a tener las reuniones? Sí. ¿Vamos a platicar contigo? Sí. ¿Pero grabar? No.
Y Andreasen se envolvió a escribir otra carta. Quiero que se me dé la oportunidad de platicar con ustedes y que se grabe. Voy a explicar el asunto de la expiación y voy a explicar de la naturaleza humana de Cristo. Y si ustedes no me dan la oportunidad, tendré que buscar otros medios. Y se le respondió: no hay un voto para que usted venga a platicar con nosotros y grabarse en público, no. Andreasen se cansó de enviar cartas. Finalmente él dijo: voy a escribir cartas a la iglesia. ¿Alguna vez leyeron su libro de él, Cartas a las Iglesias? Sería bueno que lo leyeran, Cartas a las Iglesias, lo que él mandó a la iglesia. Hay un libro de él que se llama El Santuario y su Servicio. ¿Alguna vez lo leyeron? Un libro preciosísimo. No he encontrado otro libro como ese que hable del santuario. Hay otro libro preciosísimo de él, se llama el libro de Hebreos, donde él comenta el santuario. Grandes verdades de Andreasen en el libro de Hebreos. Inclusive, hermanos, Andreasen fue el que comentó el libro de Hebreos en el comentario bíblico adventista. Por si no lo sabían, él fue el que comentó el libro de Hebreos. Así que si tienen su comentario bíblico adventista, ahí está el comentario de él. A él lo invitaron para llevar a cabo ese comentario. Cuando Andreasen entonces no se le dio la oportunidad, empezó a escribir cartas. Y en las cartas él empezó a decirles a la iglesia: esto y esto está pasando en la iglesia. Y quiero que lo sepan mis hermanos y hermanas. No deben estar en la oscuridad. El asunto de la expiación así y así y así. O sea, él explicó la expiación tal y como es. El asunto de la naturaleza humana así y así de Cristo, así y así. Y él dijo: las dos doctrinas principales que se han cambiado es el fundamento del adventismo, dijo él. Y si ustedes lo están echando por tierra, voy a creer que la apostasía omega ha llegado. Lo dijo con palabras, así lo dijo. Él no tuvo miedo de decir que la apostasía omega había llegado. Y en ese libro él aclaró la expiación. Y él dijo que la expiación y la naturaleza humana de Cristo van ligadas. No se puede creer en la naturaleza humana no caída de Cristo y creer en la expiación. No, van ligadas las dos. No puedo creer en el juicio investigador si no creo en la naturaleza humana de Cristo poscaída. No, van ligadas. Y Andreasen lo captó. Era teólogo sistemático, lo captó muy bien. Hermanos, lo estudié ese tema. Y llegué a entender que la expiación y la naturaleza humana de Cristo completamente ligadas. No se puede creer en uno y no creer en otro. Tiene la misma posición. Finalmente, hermanos, Andreasen, después de enviar cartas, la iglesia se enteró. Y le mandaron una carta a Andreasen: si sigues mandando cartas, tu feligresía está en peligro. Vas a comprometer tu feligresía y te vamos a quitar tus credenciales. Y Andreasen dijo: no me importa que me quiten mis credenciales, voy a seguir escribiendo. La iglesia tiene que saber estas cosas. Para el año 1957, hermanos, a finales, la iglesia mandó a publicar el libro Preguntas sobre Doctrina. No solo lo publicaron, hermanos, lo mandaron a distribuir a todos los presidentes de asociaciones y sobre todo los miembros de la iglesia, hermanos, lo compraron. Y dice que más de 100,000 copias se vendieron, y dice que acabó en cuestión de meses. Se vendió el libro como no se imaginan. El que relató esta historia, ¿saben quién fue? El pastor Herbert Douglas. Murió en el año 2017, murió Herbert Douglas. Herbert Douglas fue uno de los que comentó también el comentario bíblico adventista. Era el más joven, el comentador más joven
que vio a Andreasen y lo conoció a él. Hay varios libros de Herbert Douglass. Hay uno que se llama Bifurcación, es decir, dos caminos, dos evangelios. Hay otro que se llama, el otro libro se llama La oportunidad del siglo. Y él relata la historia de Andreasen. Para el año 1960, pero les voy a relatar rápido, cuando se publica el libro y Andreasen va a la agencia y compra el libro, hermanos, y lo lee el libro, hermanos, no aguantó más Andreasen. Él mismo cuenta en su libro, lloraba toda la noche. No concilié el sueño, dice él. Lloraba día tras día. Y oraba, Señor, ¿qué está haciendo mi iglesia, mis líderes? Pero también, aparte de su lloro, le dio un coraje. Y dijo, no puede ser posible. No lo creo, no lo entiendo. Pero continuó con sus protestas. Para el 10 de febrero del año 1962, Andreasen, hermanos, se le quitó las credenciales. Días después, hermanos, Andreasen fue hospitalizado en el hospital de Glendale, California. Cuando él estaba muriendo, los líderes de la conferencia lo fueron a visitar. Incluso la historia que le estoy platicando está aquí en la introducción. Rubén Figur fueron a visitar a Andreasen. Y dicen que Andreasen, antes de su muerte, pues él, como todo, ¿no? Si había ofendido con palabras, él dijo, discúlpeme si les he ofendido. Pero en cuanto a la doctrina que he escrito, no me retracto, porque esa es la verdad adventista. Andreasen falleció esa noche. ¿Saben de qué falleció Andreasen? Una úlcera en el duodeno. El duodeno es el intestino o la tripa que sigue después del estómago. No cualquiera le da úlcera del duodeno. El pastor Colin Standish, ¿conocieron a él alguna vez? Ya murieron los dos, Colin y Russell Standish. Ellos eran maestros en Australia. Bueno, últimamente, ¿no? Pero ellos eran alumnos en Australia cuando ellos eran jovencitos en Australia en el colegio Avondale. Eran jóvenes cuando esto estaba sucediendo. Pero percibieron lo que estaba pasando y entendieron lo que estaba sucediendo. Y dijeron ellos, nunca conocimos a Andreasen, pero lo que sí sucedió estuvimos muy de cerca. Y el pastor Russell, que era doctor internista, hizo una investigación de la muerte de Andreasen y llegó a la conclusión: una persona de úlcera duodenal puede morir por dos cosas. Número 1, por alguna infección. Y número 2, por coraje o por mucha angustia y ansiedad. ¿Cuál creen ustedes de los dos que mató a Andreasen? Él dijo, por infección no creo sea posible, porque Andreasen llevaba un régimen bien, régimen alimenticio, como todos los adventistas en aquel entonces. El coraje y la tristeza llevó a Andreasen a la tumba. Días después, hermanos, la conferencia general le otorgó sus credenciales, otra vez le regresó sus credenciales. ¿Para qué si ya estaba muerto? ¿Para qué le devolvió las credenciales si ya estaba muerto? Ahora, la historia continuó. Donald Grey Barkhouse, Walter Martin estaban tan contentos, felices. Oh, la iglesia adventista, miren ahora cómo predican de bonito. Y se alegraban. Pero entre el adventismo, ¿qué creen que pasaba?
el adventismo, hermanos, se partía en dos pedazos. Hermanos, hermanas, miren, a ver si encuentro la declaración aquí. Este libro lo escribió la introducción lo escribió George Knight. ¿Alguna vez oyeron de hablar de George Knight? Es profesor jubilado de la Universidad de Andrews. Aún todavía escribe, pero ya es jubilado. Dice aquí: lloro por mi pueblo. Escribió en marzo de 1958 Andrea Sena. He contado el costo que me supondrá continuar mi oposición, pero estoy intentando evitar que mi amada iglesia se suicide. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Suicidándose. Y eso fue lo que dijo Andrea Sena. Escuchen más adelante, voy a leer la cita que estoy buscando. Dice así: escuchen, dice así. Escribe Knight: es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. ¿Cuál es el libro más divisivo? Este libro, hermanos. Y si no le creen a George Knight, vean a su alrededor cuántos ministerios adventistas hay. ¿Cuántas clases de adventistas hay? Le preguntaron a un adventista en Texas, en Estados Unidos, una televisión, y le dijeron: ¿qué religión eres? No, pues yo soy tal. ¿Conoces a los adventistas? Le hicieron la pregunta. Bueno, ¿a qué tipo de adventista te refieres?, dijo él. Wow, ¿qué tipo de adventista te refieres? ¿Y por qué?, le dijo el que le estaba entrevistando. No, pues hay adventistas comen carne, hay adventistas no, hay adventistas creen en el Espíritu Santo, hay no, hay adventistas están a la organización, hay otros no, hay adventistas que se cambian muy conservador, pero otros no, hay adventistas que aceptan esto y este no. Oigan, el adventismo, hermanos, está hecho ¿qué cosa? Pedazos. ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? Aquí está. ¿Por qué los adventistas estamos sufriendo, hermanos? ¿Por qué los adventistas estamos sufriendo? Aquí está la raíz del problema. Ahora voy a ir concluyendo, porque mi tema es historia. Esto solamente fue una historia. En el próximo tema voy a entrar a ver una doctrina bíblica. Voy a hablar de la humanidad de Cristo, y si en la tarde me permiten, voy a hablar de la expiación, porque son importantes. Ahora voy a ir concluyendo diciéndole lo siguiente: ¿por qué Andreas se peleó y protestó contra esto, hermanos? ¿Por qué Andreasen protestó contra todo esto? Cuando el libro se publica, hermanos, yo siempre les he dicho a mis hermanos, hermanos, miren, ustedes saben que del año 2017 al 2019 yo recorrí la iglesia adventista en su lo que es la parte norte, porque no me dejaban venir aquí. Esta asociación no me dejaba venir y no me dejaba entrar.
A pesar de que tenía mi carta de recomendación y a pesar de que tenía mi feligresía, todo estaba bien, pero no me dejaban entrar aquí. Pero en la zona alta, hermanos, siempre yo a mis hermanos les repetí esto y les dije: nuestra iglesia adventista está dividida. Y los hermanos decían: ¿dividida en qué? En 2 evangelios. En 2 evangelios. ¿Y cuáles son los 2 evangelios? ¿Cuáles son los 2 evangelios? El falso y ¿qué? Y el verdadero. El evangélico y ¿cuál es el otro? El adventista verdadero, el adventismo, el mensaje adventista. Hay 2 evangelios. Y estos 2 evangelios, hermanos, están, ¿qué cosa? Están en choque todos los días. Y si no, busquen, hermanos, en internet. Busquen, hermanos. Y ¿quién soy yo para criticar? Yo no sé la vida de ellos, pero me atrevo a decirles ahorita lo que ellos predican. Si ustedes oyen, algunos pastores dicen: ¿vencer el pecado tras el cierre de la gracia? No. Hay otro grupo de pastores. Hay un panel que acaba de suceder, apenas tiene algunos días, se realizó en los estudios de Secri Sancil, del pastor Esteban Bor. No sé si cuántos ya vieron ese panel de debate. Se realizó para responder al otro grupo de la iglesia. Estuvieron el pastor Esteban Bor, estuvo el pastor... Hay 2 australianos, se me van los nombres, están medios raros. Divanovich es uno y el otro es Kevin Paulson, es el otro. Pero hay otros más, Denis Prive está también, pero están ahí. Ellos grabaron ese tema, ese panel de debate donde discutieron este asunto, porque la otra parte de la iglesia también están hablando sobre esto. Y lo que más sorprende, hermanos y hermanas, ¿saben cuál es lo que más sorprende? Es que ambos grupos de la iglesia, no estoy hablando de afuera, de adentro estoy diciendo, ambos grupos, hermanos, citan los escritos de Elena White. Los del otro bando que dicen que no vamos a llegar venciendo el pecado al cielo de la gracia, usan cita de Elena G. White. Y los otros que dicen que vamos a llegar al sin pecado, también usan cita de Elena G. White. Y les voy a mostrar algunas citas. ¿Tienen su libro? Yo recomiendo que cuando vengan a una predicación, tráiganlo en la mano o no lo traen. Si no lo traen, como los adventistas normales, ¿no? Que nomás van a la iglesia, pero les voy a leer una cita donde ellos aseveran que vamos a vivir con pecado tras el cierre de la gracia, de Elena G. de White. Porque creen que muchos han negado a Elena G. de White y han llegado a decir: ella no es profeta. Terrible, hermanos, el sacudón de hoy en día, hermanos, escuchen. Escuchen esto. Página 679, escuchen, dice así. Capítulo: el tiempo de angustia. ¿De qué creen que trata el capítulo el tiempo de angustia del conflicto de los siglos, hermanos? ¿De qué trata? ¿De qué trata? De las plagas. Trata cuando la iglesia está pasando en la gran tribulación, en el tiempo de angustia de Jacob. Ese es lo que está tratando. O sea, cuando ya no hay gracia ni perdón de ¿qué? De pecados. Y escuchen lo que dice la sierva de Dios. 79. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba, de su prueba más dura,
es tan grande y tan tierno como los días de su mayor prosperidad. O sea, terrible la angustia que están pasando. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Y aquí va la cita. Óiganlo bien, hermanos, porque se lo van a citar los adventistas y a mí me lo han citado. Pero debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Saben qué nos dicen los teólogos? Vamos a andar mundanos, vamos a tener pecados tras el cierre de la gracia. Hermanos, con esa cita, algunos adventistas dicen, tienen razón entonces que el linaje de White lo dijo. Es tremendo. No traje mi libro Fe y Obras. ¿Alguien lo trae aquí de casualidad? ¿Trae su libro Fe y Obras? No lo traje, sí, no lo traje. Quería también leerles otra cita, pero ahora les voy a leer del mismo conflicto, porque aquí sacan varias citas. Y alguien se estará preguntando, ¿y cómo lo voy a explicar esa cita? Espéreme un momento. Cuando hablan de la naturaleza humana de Cristo, miren cuál cita ellos te van a mencionar. Con el conflicto de los siglos te van a mencionar la cita. Y el capítulo es, permíteme buscarles, el capítulo es el peor enemigo del hombre. A ver, ¿cuál es la naturaleza humana de Cristo que tomó cuando vino a la tierra? ¿Caída, no caída o poscaída y precaída? ¿Cuál de las tres? ¿De Adán antes de la caída? ¿De Adán después de la caída? ¿O entre caída y no caída? ¿Cuál de las tres será la verdad de los adventistas? Después de la caída. Pero ahora escuchen esta declaración, escuchen. Los teólogos dicen así: si Cristo hubiera venido con la naturaleza de Adán después de la caída, Cristo hubiera sido un pecador. Y es muy común esta declaración. Dice, Cristo fue afectado por el pecado, pero no infectado por el pecado. Es muy común que lo repitan eso. Cuando oigan eso ya saben de qué están hablando. Muy común eso. Escuchen la declaración, dice: cuando el hombre quebrantó la ley divina, cuando Adán pecó, ¿se acuerdan? Cuando el hombre pecó, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía con Satanás. Y te dicen, si Cristo tomó naturaleza humana como la de Adán, Él fue siervo de Satanás. Wow, ahí está la cita, mire. Cuando yo lo estuve viendo, hermanos, y lo estuve analizando, me quedé pensando, sí que es una batalla, pero fuerte. Ay, hermanos. ¿Están pensando ustedes que esos teólogos ya rechazaron el Ellen G. White? No, al contrario, la están usando. Ellos no dicen, no vale, el Ellen G. White no es profeta. Dicen que sí es profeta y por eso citan esto. O sea, el modus operandi, o sea, el punto central es Elena G. de White. No hay otro. Van a la Biblia, también que en la Biblia no muy la saben definir. También usan la Biblia. ¿Cuál es lo que dicen? Hay un pasaje que dice: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Dicen que Cristo no tenía ni una pasión, por eso el diablo no lo podía tentar de adentro, sino solamente de afuera. Sí, ahorita voy para allá. Nosotros creemos así, que no pecó en pensamiento, es cierto, pero ellos usan esa cita bíblica. Ahora, hermanos, voy a ir concluyendo. Solamente mencioné, ahorita voy a hablar de la naturaleza humana de Cristo, pero escuchen bien.
El debate ya se hizo tan fuerte en la iglesia, hermanos. Tan fuerte es el debate, que los miembros están mirando. Haz de cuenta que los miembros están mirando. ¿Y ahora quién le creo? Porque los miembros miran, ven el internet, ven el YouTube y ven a Félix Cortés diciendo: no, vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y viene Esteban Bor y dice: no vamos a pecar, venceremos el pecado antes del cierre de la gracia. Y los miembros dicen: ¿y ahora? Este me citó el linaje de White y este me citó el linaje de White. ¿Qué hago entonces? Pues el pastor Kevin Paulson dio un tema en ese panel, en ese simposio, y él dijo: no le crean ni a Kevin Paulson ni a ni un pastor. Vayan ustedes. ¿A dónde? Eso es lo que dice él. Olvídense de pastores, dice él. Olvídense de pastores, dice él. Esto es lo que tienen que darle duro. Tiene mucha razón. Así puede ser el pastor con el más grande título. Tendrá doctorado, será PhD, será THD, será teólogo sistemático. Pero si no se sujeta a esto, yo voy a tener mi propia conclusión, porque yo voy a dar razón de mi fe. Y lo vieran, hermanos y hermanas, yo mismo me tocó debatir con mis hermanos, con pastores, con miembros de iglesia, me tocó. Porque hay un nuevo libro. Yo no traje el libro, se me olvidó traer el libro, hermanos. Yo recomendaría no leer este libro si tú no conoces el tema a fondo. No recomiendo leer el libro. Así, si no conoces el tema de la justicia por la fe, te recomiendo no leerlo. Si lo conoces, adelante. El libro se llama El fin del tiempo de gracia. Y alguien va a decir: pues lo voy a curiosar a ver qué tiene. Por eso estoy dando la advertencia, hermanos. Si no lo conoces el tema, ni te metas. Porque pensarás que el diablo no habla bonito. ¿No habla bonito el diablo? Ay, hermanos y hermanas, con que Dios os ha dicho que no comas del árbol, le dijo a Eva, pero con una voz que encantadora. Y de por sí que las mujeres son llevadas por la voz encantadora. Pues sí, mi amor, mi cielo, mi palomita, mi virgen, le cantan el cielo y Satanás lo sabe. Cuando tú lees, miren, yo leí el libro, hermano, leí el libro. Fui a la agencia, El fin del tiempo de gracia. Wow, está bonito el libro. Lo compré. Llego a la casa, empiezo a darle. Ay, hermanos y hermanas. Cuando terminé de leer el libro, hermanos, me dieron ganas de llorar. Me dieron ganas de llorar porque dije: pobrecito mis hermanos. Si mis hermanos llegan a creer esto, hermanos y hermanas, miren, hermanos, ¿qué va a pasar si alguien comete un pecado tras el cierre de la gracia? Dígame lo que va a pasar. ¿Qué pasa si tú cometes un pecado tras el cierre de la gracia? Pero ese no es el asunto principal. Hermanos, miren, si tú cometes un pecado tras el cierre de la gracia, es cierto que te vas a perder, pero no solo te vas a perder, el plan de salvación se vuelve atrás, como si Cristo hubiese cometido un pecado. Hermanos y hermanas, ese asunto, no creen que es asunto por menor, es un asunto que grave. Por eso tuve que hablar de este tema, hermano, porque a mis hermanos los van a agarrar, hermano, y si los van a agarrar y les van a amontonar citas, por eso les quería leer algunas citas más. Ya no tengo más libros, pero quería el de fe y obras, porque ahí hay uno. ¿Alguien trae historia de la redención? Hubiera dicho ayer, ¿no?, que iba a hablar este tema. Bueno, en el celular, se los voy a leer en el teléfono. ¿Alguien tiene las escritas en su teléfono? Que me pueda, los escritos en la y tenga la historia de la redención.
Historia de la redención se llama el libro. Acá está. Vamos a leer el capítulo Set y Enoc. Dice: Set era un personaje respetable y debía ocupar el lugar de Abel en lo que se refiere a la actitud. Mi primera pregunta que voy a hacer antes de leer la parte que sigue es: ¿nosotros los seres humanos nacemos pecadores, sí o no? Hubieron dos voces, hubo no y hubo sí. Les voy a decir ahora, miren, no es mi estudio, creo que lo hablé el año pasado, ¿se acuerdan el tema? Miren, nosotros, hermanos, no nacemos pecadores. Dice, ¿pero cómo? Los que creen que nacemos pecadores son los católicos y los evangélicos. Yo nazco con naturaleza caída y me hago pecador cuando cometo el primer pecado teniendo conciencia, luz y conocimiento. Si no, bautizaríamos a niños, ¿sí o no? Porque si nacemos pecador y el niño que nace es pecador, y si se muere, ¿a dónde va a ir? El católico dice que al limbo. Por eso la urgencia, la madre 8 días tiene que pasar para bautizarlo, porque si no se va al infierno. Y así les espantaban los católicos. 8 días nada más. Y el sacerdote llega, toma en brazos. ¿Han visto cómo bautizan a los? ¿Quién se bautizó en la iglesia católica aquí? Bueno, ni siquiera se acuerda porque era niño, ¿no? O sea, se bautizan, llega el sacerdote, toma al niño y obsérvenlo. No solo le riegan agua, sino le echan sal en la lengua. ¿Y por qué le echan sal en la lengua? Yo me preguntaba por qué le echan sal en la lengua. Porque ellos creen, hermanos, que el niño cuando nace dice que ya trae el diablo adentro. Por eso le echan sal. Ahora escucha, los que creen en la nueva teología, el falso evangelio, aquí está la cita que usan, ellos creen en el pecado original. Y escuchen la cita, dice: pero era tan hijo de Adán como el pecador Caín, hablando de Set, y no había heredado de la naturaleza de este más bondad natural de la que había recibido. Set nació en pecado. Set nació en pecado. Y te lo citan en los libros. ¿Y ahora qué hago? Ellos dicen que no nacemos pecadores, pero aquí dice que sí. Y no solo hay, hermano, hay más citas, hay más en Mensaje Selecto tomo 1. ¿Sabían ustedes que Mensaje Selecto tomo? ¿Quién ha leído Mensaje Selecto tomo 1? Hermano, Mensaje Selecto tomo 1, si lo quieres leer de aquí a mañana, adelante. Mañana si quieres empezar de una vez. Miren, todo el libro del tomo 1 es justificación por la fe. Todo el tomo 1 es justificación por la fe, hermanos. Y ahí hay algunas citas también complicadas. De hecho, está la más complicada. Ahora, voy a concluir diciendo lo siguiente. ¿Por qué es tan importante la naturaleza humana de Cristo y la expiación? ¿Por qué es tan importante? Miren, es simple y sencillo, como el abecedario, dice el N.G. de White. Si tú crees que Cristo vino con naturaleza no caída, como de Adán antes de la caída, o sea, naturaleza perfecta, tú no puedes vencer el pecado, y si no puedes vencer el pecado, no puede haber juicio investigador. Obviamente. Porque si no puedes vencer el pecado y el juicio va a ser borrar los pecados, vamos a borrar los pecados. O sea, una persona que se va a borrar su pecado significa que ya no peca. ¿Me escucharon? O lo repito. Una persona que se va a borrar su pecado es porque ya no peca. Y si no, lean Conflicto de los Siglos, clarito. Por eso se le borra a los muertos. ¿Cuántos muertos pecan ahorita?
¿Cuántos muertos pecan? Nadie. Por eso Jesús los borra rapidito, no le cuesta. Pero la Biblia dice también que habrá un juicio de ¿quiénes? De los vivos. Y en vivo se les va a borrar sus pecados. Y hubo un hermano en San Cristóbal que me dijo al final de la predicación, me dijo: hermano, ¿quiere decir que ya no vamos a pecar? Sí, le dije. Ay, hermano, si ese es el asunto, yo no estoy para eso, dijo. Ay, hermano Rosenberg dijo: tan sabroso que es el pecado. No se rían, ¿o no es sabroso el pecado? ¿Hermano Mario? Quien se ríe pensará que está riendo de verdad. No, hermanos, el pecado es sabroso, ¿sí o no? La carne, hermanos, la carne. ¿Me vas a dejar mentir? La carne es la carne, y Pablo lo dijo: en la carne no mora, ¿qué cosa? El bien. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Hermanos, cuando te hablan, cuando te golpean, pensarás que vas a decir: denme la otra. Un hermano, porque soy adventista, no, aquí te acabo de una vez. Tiene razón, la carne, ¿qué cosa es? La carne es mala, enemistad. Por eso mis hermanos adventistas batallan y batallan y batallan. Y Elena G. de White dice en el deseo a toda la gente: el que está intentando entrar al cielo, guardar la ley por sus propias obras, está logrando lo imposible. ¿Qué más les digo? Por eso mi iglesia, hermanos, mi iglesia, hay tanto pecado. En mi iglesia, hermanos, muchos van a la iglesia con problemas en su matrimonio. Muchos van a la iglesia con pecado escondido. Muchos aparentan ser cristianos, pero tienen un pecado oculto. Por eso la iglesia está como está. No tiene el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y Wagner y John lo presentaron en Minneapolis. Hermanos y hermanas, Cristo debe estar cerca. Pero él dijo: hermanos, vamos a pasar aquí predicando 1000 años, los 2300 días, y nunca venir Cristo, dijo él. Pensarán ustedes que la naturaleza humana de Cristo y la expiación no están ligados, hermanos. Ahora te voy a decir lo siguiente: mira, si tú crees que Cristo vino con naturaleza caída, y en esa naturaleza Él no pecó porque no pecó, quiere decir que la generación final podrá vencer el pecado en esa naturaleza. ¿O no es caída mi naturaleza? Es caída mi naturaleza. Y por lo tanto, si yo puedo vencer el pecado por la gracia de Cristo en mi vida, que quede claro, no estoy diciendo que mi carne guarda la ley, estoy diciendo que Cristo lo va a hacer en mí, la obra del Espíritu Santo. Entonces Cristo puede borrar los pecados del santuario celestial. Alabados el nombre de Cristo. Voy a invitar que nos coloquemos de pie. Me gustaría cantar el himno 98. O mejor el 238, ¿qué les parece? El 238. Cantémoslo con júbilo, hermanos. Cantémoslo con júbilo. Vamos a cantarlo con gozo y alegría, hermanos. Vamos a cantar con alegría, con gozo, porque Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra justicia. No solo nos perdona los pecados, sino también
me transforma, me da su Espíritu Santo. Porque Cristo me salva del mar, de la turbulencia, de la tormenta que he estado pasando, y me trae para restaurarme, para poder sanar en mí lo que antes me hacía daño, lo que antes me enfermaba. Vamos a cantar este himno tan precioso. Sí, 2:38, pero del nuevo. En el antiguo es el 2:26, si no mal recuerdo. Yo escucho, buen Jesús. 2:26. $2.38. Audio. Cantemos con júbilo. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador. Hay que reconocer que somos pecadores. Nada hay bueno en mí. El amor de Cristo en nuestros corazones. Tu amor deseo y vengo a ti. Tu ofreces. Gracias al Señor por ese perdón tan grande. Gracias. De Toda iniquidad, si el llanto el arrepentimiento verdadero, llanto en el corazón es arrepentimiento verdadero. Y acude a tu piedad. Una vez más. Yo soy pecador, ten de mi piedad, ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. En el juicio de los vivos se van a borrar los pecados. Prometes aumentar. Aumenta mi fe, Señor, para creer en tu sacrificio. Del que creyó. Dame gracia, dame gracia. Gracia para el perdón de mis pecados y gracia para vencer. Lo necesito más que nunca porque estoy llegando a la crisis final. Y confió. Una vez más. Creo en ti, Señor. Solo fío en ti. Dame tu infinito. La justicia impartida de Cristo, el amor de Cristo en mi corazón. Y eso me basta. Amén. ¿Cuántos ven que este canto es preciosísimo cuando uno habla de este mensaje? Amén. Llega a ser como algo, como agua en el desierto. Porque hermanos, no vamos a pasar la crisis final. No la vamos a pasar. Si hay pecado, ¿dónde? En mi vida. Urgentemente necesitas que el Espíritu Santo los crucifique. Porque tú no te puedes crucificar. No te puedes crucificar. Te agarras una mano y ponte el clavo. Con la otra mano ponte el clavo en los pies y ya estás casi listo. Pero ahora ponte el clavo en esta mano. ¿Ah? ¿Voy a poder crucificarme? Nunca, nunca, nunca. No busques la salvación por tus propias obras. Hay alguien que ya lo hizo, es Cristo Jesús. Vamos a arrodillarnos. Vamos a orar. Oremos al Señor.
Gracias, Señor Jesús. Tú que eras el Rey del cielo, ¿cómo tuviste? ¿Cómo viniste a este mundo lleno de maldad, de pecado, de muerte, dolor? Ahora entendemos tu grande amor y misericordia por esta humanidad. Caminaste entre los hombres, te odiaron, te maltrataron. En el Getsemaní sudaste gota de sangre. En el Calvario la sangre brotaba en tus manos, tus pies lacerados, todo por nuestra culpa. No lo merecemos, Padre Santo, no lo merecemos. Ese grito de agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado fue tan grande que pensabas que no ibas a resucitar, que te tocaba la muerte eterna. Eso fue lo que tú experimentaste, Padre. Gracias. Aquí está tu pueblo, Padre Santo. Muchos nos hemos enorgullecido. Hemos tratado de alcanzar el cielo con nuestra propia fuerza, nuestras obras, y te dejamos a un lado. Cuando nuestra justicia, nuestra idoneidad para con el cielo, tú lo eres, oh Jesucristo. Te pido, Padre, que puedas quebrantar los corazones, que puedas humillar a tus hijos, para que podamos aparecer delante de tu presencia como oro puro. Creemos, Padre, la crisis que estamos viendo hoy. No permitas que seamos arrastrados por la apostasía, sino que cada día estudiemos tu palabra y encontremos la verdad en la Biblia y en el espíritu de profecía. Gracias, Señor, por los dones espirituales. Gracias porque nos dejaste herramientas para poder enfrentar el dragón. Sabemos que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales en los aires. Es contra Satanás nuestra batalla. Te pido perdón de nuestros pecados. Te pido también transformación, la obra del Espíritu Santo. Crucifícanos, Padre, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. En tus manos pongo estas peticiones y te lo ruego, te lo suplico, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús.